Eh, Estamos en fecha óptima de siembra, fin de marzo, mes de abril y primeros días de mayo serían la fecha óptima, justamente a raíz de que estos días estuvieron muy llovedores, probablemente haya mucha gente atrasada con la siembra, porque también está atrasada, o sea, los antecesores los cultivos antecesores para sembrar alfalfa Ujú. eh, deben estar ya cosechados en esta fecha para poder pensar en una siembra óptima, ¿no? Claro. ¿Cuál es el Y cultivo? Algo de maíz y de soja. el maíz es un buen antecesor, el maíz que se pica destino silo Ujú. y que por lo tanto se saca toda la planta. Ese es un buen antecesor porque pensemos que la alfalfa es una semilla muy chiquita, entonces necesita que haya poco rastrojo en superficie para que haya una buena implantación. Perfecto. Así que la moa para arroyos, el maíz para silo y la soja, en ese orden, o el girasol, son los cultivos ideales como antecesores para sembrar alfalfa. Bien. Así que eso respecto de cultivos antecesores. Respecto de la variedad, la elección de la variedad y de la semilla, Sí. eh, hay variedades hoy de alto potencial genético. INTA tiene variedades mejoradas muy interesantes, pero también hay variedades que a lo mejor son antiguas, pero que funcionan muy bien. Y el productor a lo mejor no está dispuesto a gastar mucha plata en semilla. La semilla, hoy los precios de semilla pueden estar entre 7 y 14, 15 dólares el kilo. La cantidad de kilos ideal estaría alrededor de los 15 kilos de alfalfa si fuera pura por hectárea. Pero lo importante sería que por lo menos, si recurrimos a una semilla de, de precio bajo, que hagamos poder germinativo, que observemos que no haya semillas de maleza, por lo menos tener algunos detalles mínimos para asegurar una buena implantación y que nazca bien, ¿no? Claro, Juan, te voy a hacer una Y, pregunta y técnica. ¿Es sí, necesario hacerle un análisis de suelo, controlar el pH, que bueno, tiene que ser casi neutro, para hacer una eh, buena siembra? ¿Hay que hacerlo eso? el análisis de suelo es oportuno si no conocemos cómo son las condiciones. Lo ideal sería hacerlo. Ujú. Eh, pero sabemos que en general en una amplia zona del sur de Santa Fe tenemos deficiencia de fósforo, eh, y sabemos que la alfalfa responde mucho a fósforo, o sea, lo necesita para desarrollarse vigorosamente. Así que la recomendación es que si el productor sabe que sus suelos, sus lotes están más o menos bajos en fósforo, como es algo relativamente habitual en esta zona de influencia de nuestro INTA, sea Roldán, Oliveros, eh, todo el sur de Santa Fe, podemos decir que hay deficiencia de fósforo. Tenemos que pensar en que hay que hacer una fertilización fosforada, eh, idealmente a la siembra, porque tiene un efecto arrancador el fósforo. Incluso tenemos ensayos donde en parcelas sembradas, a los 40 días de sembrado, uno se daba cuenta en un ensayo cuáles eran las parcelas que tenían fósforo y las que no lo tenían. A ese nivel, cuando vos tenías una planturita de 2 hojitas, ya veías que la planta que estaba con fósforo tenía más vigor. Así que nos parece muy oportuno la fertilización fosforada. ¿Cuál es la distancia de siembra entre planta y planta, la distancia óptima, digamos, que ustedes manejan? La, la distancia entre surco ideal para la alfalfa está entre 15 y 17 centímetros y medio. O sea, Ujú. las sembradoras de grano fino, porque hay pocas sembradoras específicas para la siembra de pasturas.
Eh, Generalmente son las de grano fino, la de trigo, y habitualmente la distancia entre surcos más cercana es 17,5. Y la óptima, hecho por una tesis de maestría de un técnico de INTA, que estaba en INTA Rafaela cuando hizo esta tesis, le daba que el óptimo estaba en menos de 17, en 15 centímetros la distancia entre surcos. Resulta que casi hay muy pocas sembradoras en el mercado preparadas para eso. Y hay una marca que no la quiero decir, pero que vos ya la has Sí, conocido, hemos hablado de ello, sí, sí. eh, y sabemos que es la maquinita que está preparada para sembrar alfalfa. Em, Y sí, decime. sí, No, no, decime. no, no, y después pasando, entonces hablamos un poco de distancia entre surcos, nos falta hablar de la profundidad. Exacto, a La, eso quería llegar. la profundidad de siembra es muy superficial, 1,5 centímetros a 2 centímetros es la profundidad. Y hay muchos detalles y muchos productores y empleados rurales eh, conocen cómo son las condiciones, pero en el apuro se cometen muchos errores. Entonces, es muy importante tratar, ya que la implantación de la alfalfa es un cultivo, digamos, a un plazo relativamente largo, más de un año. Las alfalfas en nuestra región duran 3, 4, 5 años. Sabemos que una implantación que es cara y es a amortizarla en 4 años, entonces tenemos que prestarle atención. Entonces es muy importante que a la hora de la siembra el sembrador esté acompañado por un compañero o por el mismo dueño, eh, revisando cuando se desplace la sembradora, marche, vea Ujú, que todos los cajones funcionan bien, que todos los claro. abresurcos están tirando la semilla. Eh, si bien hay sembradoras sofisticadas que controlan estas cosas, hay muchas sembradoras que no. Y entonces decir, bueno, no vamos a sembrar tantas hectáreas, pero vamos a prestarle atención y vamos a hacerlas bien. Claro. Entonces, ese es un mensaje importante, decir, che, mañana, la semana que viene voy a sembrar, voy a prestarle un poquito más de atención. Y lo último que quisiera decir es la velocidad de avance. Ujú, La velocidad de avance es muy importante que sea despacio, menos de 5 o 6 kilómetros por hora, para que la distribución de la semilla sea bastante pareja. Si no, es como que pensemos que estamos tirando semilla como para 300 plantas o 300 o 400 plantas por metro cuadrado cuando emergen. claro. Entonces, esa distribución tiene que ser muy cuidadosa. Y también el suelo tiene que estar preparado, ¿no? Si sembramos en directa, como decíamos antes, que haya poco rastrojo. Si sembramos en convencional, que esa cama de siembra esté firme. Así que bueno, por ahí más o menos fuimos dando varios detalles a tener en cuenta sobre la implantación, ¿no? Exactamente, lo importante que me quedó que, bueno, calibrar la máquina, ocuparse y ver Ujú. también la velocidad. Bueno, y ahora Exactamente. vamos a hablar sobre las malezas, Juan, en soja. Cada vez vemos más y son más resistentes a los productos. Exactamente. Yo quiero aclarar que no, yo soy un humilde extensionista, no soy un experto en malezas. Es probable que haya productores que sepan mucho más que yo de malezas y profesionales, eh, especialistas de INTA, que los hay y muchos, y profesionales privados que también manejan mucho, ¿no? Pero el tema herbicidas y control de malezas. Pero estamos viendo que la presión de las malezas es cada vez más. Ujú, Vemos muchos escapes. Este año vimos mucho escape de yuyo colorado, sí, eh, probablemente asociado a que las hojas no han cerrado bien los surcos por la falta de agua en el verano, enero, febrero, que en años buenos los surcos los cierra las hojas y no le da espacios a las malezas. Este verano en muchos lugares no fue así y ahí se ven
muchas plantas de colorado. Y así que bueno, estamos planeando una jornada importante de manejo y control de malezas. La fecha tentativa va a ser jueves 18 de junio en Roldán. Así que esto va a ser, vamos a hablar de control químico, pero también vamos a hablar de control mecánico y Claro, de otras bien. formas de control cultural con cultivos de cobertura. Así que aspiramos a tener especialistas de primer nivel nacional. Yo había visto en algunas imágenes, el INTA tienen un carpidor ahí. ¿Cómo funciona? Contanos más o menos cómo funciona esta herramienta. Hay una herramienta que se llama reja plana de cobertura total. Hoy ya hay eh, muchas fábricas en el país. Son rejas que se, digamos, cortan muy superficialmente a la maleza. Sí, Esto es para usarlo en forma previa a la siembra, ¿no? claro. O en los barbechos. Sí, sí. Eh, y esto por los especialistas dicen, ¿no? Hay que rotar las formas de control de la maleza para por lo menos postergar la resistencia al control químico, a los herbicidas. Entonces, si a las malezas en algún momento a lo largo de los años las controlamos en forma mecánica, estamos atacándolas de otra forma y no siempre de la misma. Así que estas rejas cumplen, andan bien en inviernos o secos, porque, o no muy secos, pero hace falta que después que se pase esta máquina, no le llueva por unos cuantos días para que esa planta descalzada o cortada en su sistema radicular no se vuelva a prender. Así que ese es lo básico sobre esa herramienta. Después hay varias herramientas para el control mecánico, pero todas terminan siendo algo agresivas para el suelo y en el tema siembra directa, digamos, este tipo de formas de control no son por lo menos a los de la Asociación de Siembra Directa no les gustan. Perfecto. Pero sabemos que es una alternativa a tener en cuenta para postergar las resistencias a los herbicidas. Juan, te agradecemos por el informe siempre impecable. Cuando tengas alguna novedad, tenés el micrófono de Zona Rural y de LT23 a su disposición. Te agradezco mucho, como siempre, que tengas presente al INTA. Claudio, un abrazo grande. Es nuestro deber, ya tenemos un compromiso con el INTA, todos los jueves tenemos el INTA en el territorio. Un abrazo grande, Juan. Gracias, chau. Así pasaban las palabras del ingeniero Juan Ibarlucea del área INTA Roldán.